senador Gamboa. Es para mí un honor y agradezco mucho la invitación a venir a platicar con ustedes aquí. Hace mucho tiempo que conozco al senador Gamboa. Estaba yo haciendo ahí travesuras en algún cubículo de la Secretaría de Hacienda y vine a verlo cuando fue senador la vez pasada. Así que me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Senador Carlos Puente, muchas gracias por la invitación también de participar con sus senadores y con el Partido Verde, con el que hay una gran relación. Saludo a todos, saludo al líder del sindicato petrolero con quien trabajamos 2 años y faltaron más, pero trabajamos 2 años de manera muy constructiva, al senador Joel Ayala, con el que también hemos trabajado mucho tiempo haciendo muchas travesuras en diferentes etapas, y a todos los demás. Dios los hace y ellos se juntan, ya se juntaron solos, entonces están juntos ahí los dos solos. Pues yo les agradezco mucho, y si le parece bien, senador, traigo una presentación, trataré de hacerla breve para dejar espacio sobre todo para las preguntas, los cuestionamientos, el diálogo, que es lo que nos va a permitir pues platicar de cómo vemos en la Secretaría de Hacienda las perspectivas económicas del país y de algunos otros aspectos. Son 3 partes de la presentación. Una parte es hacer una reflexión de esta administración, de los últimos 5 años. Yo creo que es importante, este es el último año de esta administración y hay un mensaje importante alrededor de esto, que es que la economía mexicana ha tenido buenos resultados en un contexto adverso, y ahorita lo vamos a platicar. Hacer una reflexión del 17 contra el 18 y ver las perspectivas hacia adelante. ¿Qué nos pasó? Creo que el año pasado también me peleé con el cambiador. Entonces, cámbiale tú, ¿no, Basilio? Porque ahí está. Que le vayan cambiando, porque sí, creo que el año pasado también me peleé con el cambiador. ¿Qué es el primer viento adverso que tuvo la economía mexicana? Pues la reducción de la producción de los precios del petróleo. Lo que vemos en la gráfica de la izquierda es una caída de la producción petrolera de 2.5 millones de barriles a 1.9 millones de barriles. Esto tiene una explicación y tiene nombre y apellido, y se llama, bueno, apellido más que nombre, Cantarell. Esto se conjugó con una caída de los precios del petróleo francamente inusitada. Se cayeron los precios de cerca de 100 al principio de la administración a 40, 35 y hoy otra vez están en 46. La semana que yo entré a Pemex, los precios de la mezcla mexicana eran 18. Entonces sí, las cosas estaban bien difíciles. ¿Qué pasa en la siguiente lámina? Esto ha tenido un impacto bien importante en el PIB petrolero. Lo que es interesante de esta gráfica, y no quiero entrar a muchas tecnicalidades, todos los que estamos aquí, y si esta gráfica la hubiésemos puesto en los 80s, una caída del PIB petrolero de ese tamaño hubiese significado una caída del PIB enorme. Y si ustedes ven, la diferencia entre el PIB no petrolero y el PIB petrolero, entre comillas, es relativamente pequeña. O sea, si es 3.5 contra 2.9, no se ve un cambio importante. La economía mexicana ya no depende tanto del petróleo. Sigue siendo un sector muy importante, pero no tenemos que acordarnos demasiado. En los 80s, el 80% de las exportaciones del país eran del petróleo, hoy es menos del 10%. Si en la siguiente lámina lo que vemos es el segundo viento en contra, que es que en el 2015 y el 2016 la actividad industrial estadounidense se cayó, y se cayó de manera bien importante. Lo que vemos en la línea verde es que las exportaciones de México a Estados Unidos se cayeron 4 y casi 2% 2 años seguidos. Esto pasó casi desapercibido, muchos ni nos dimos cuenta. Con los modelos normales, bajo circunstancias normales, esto hubiese significado una recesión en México.
y sin embargo esta recesión no ocurrió. Vamos a ver por qué no ocurrió. Si pasamos a la siguiente lámina, esta es una medida del tercer viento en contra. Durante todos estos años, ustedes deben haber oído que se va a normalizar la política monetaria estadounidense, se va a normalizar la política monetaria estadounidense, y que sí llegaba y que no llegaba. Y esto lo que hizo se ve en dos indicadores. El peso fue de las monedas que menos se depreció comparada con los países que están ahí, Turquía, Colombia, etcétera. Y por otro lado, al mismo tiempo, México fue de los países que más inversión extranjera directa recibió durante este año, pese a la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Entonces, pues no nos fue tan mal. Si pasamos a la que sigue, ¿qué fue lo que hizo que a México le fuera bien? Porque ni siquiera no es que no le fuera tan mal. Ahorita vamos a ver que le fue a México bien. Lo primero, y esto es parte de las políticas que ha llevado a cabo la administración del presidente Peña Nieto, y que se deben, yo creo que vale la pena resaltar y reflexionar sobre ellas, porque son políticas conservadoras, prudentes, no siempre populares, pero los resultados los vamos a ver, están a la vista. Si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, esto fue lo que los países prometieron en términos fiscales. El balance primario es una medida del déficit, y lo que vemos es que los países grandes del mundo, los verdes, prometieron que iban a tener un superávit empezando en el 2014. América Latina iba a ir despacito, México iba a tener un deterioro en el 2014 y de ahí en adelante se iba a mejorar. Si le damos clic a esto, miren lo que pasó. El único que cumplió fue México. Todos los países grandes se siguieron deteriorando, su situación fiscal. América Latina se ha seguido deteriorando, y el único que tuvo un superávit primario por primera vez desde el 2008, y los números de hoy lo confirman, fue México. ¿Esto qué significa? En la gráfica de la derecha, pues los países grandes dijeron que iban a disminuir su deuda, México y América Latina que la íbamos a mantener constante. Si le damos un clic, lo que vemos es, otra vez, el único que cumplió fue México. Nosotros vemos que la proporción de deuda como porcentaje del PIB empieza a disminuir en México y en ninguna otra parte del mundo. Esta es la base de las políticas económicas de esta administración. Insisto, son prudentes y son conservadoras, y viendo hacia atrás, pues se dice qué bueno que se hizo, pero fueron decisiones difíciles que se tuvieron que tomar y que se tomaron conjuntamente con el Congreso, con ustedes. Son leyes de ingresos conservadoras, prudentes, que han hecho que esto se pueda cumplir. La siguiente lámina y la que sigue, si pasamos a la que sigue, lo segundo gran cosa que se hizo, sin duda, son las reformas estructurales. Yo no quiero detenerme demasiado tiempo en esto, pero realmente, sin temor a exagerar, es difícil sobreestimar el impacto que estas reformas incluso ya están teniendo en la economía mexicana. Y ya se van a venir otros secretarios, ya vinieron algunos a hablar de las suyas, pero yo doy ahora sí que unos realces importantes. La energética significan 80,000 millones de dólares en inversión. Eso equivale a 9 veces el aeropuerto de la Ciudad de México, a casi toda la deuda del gobierno federal, 70 empresas participando. La ley de telecomunicaciones, una reducción en tarifas de 40%. O sea, esto quiere decir que el acceso que tiene la gente a la telefonía celular es enorme. Lo vemos en un incremento de casi 3 veces en la cobertura de banda ancha desde el 2012. O sea, se ha aumentado 3 veces el número de gentes que tienen acceso a banda ancha. La reforma fiscal, pues significa que ya no, las finanzas públicas ya no son tan vulnerables al precio del petróleo. Los ingresos petroleros cayeron del 40% de lo total a 17%.
Los contribuyentes aumentaron de 38 millones a 64 millones. O sea, hay mucho más gente pagando impuestos que antes. ¿Qué es lo que queremos? La reforma financiera tiene unos detalles interesantes. El Infonavit, del cual conoce mejor el senador Gamboa, 1 de cada 3 créditos en la historia del Infonavit se han dado durante esta administración. Es casi increíble, considerando que el Infonavit pues, se fundó a principios de los 70. Hay casi 13 millones de adultos más en el sector financiero. Eso también es un número impactante. En educación hay 4 veces más planteles con escuelas de tiempo, que son escuelas de tiempo completo. El siguiente me parece más sorprendente todavía. 8 de cada 10 alumnos en educación superior es la primera vez en su familia, en la historia de su familia, que van a la universidad. Es casi increíble. 3 de cada 10 estudiantes tienen beca en escuelas públicas, 50% más. Podríamos agregar que casi 1 de cada 2 becas que ha dado el CONACYT se han dado durante esta administración. Es enorme. El saldo de la deuda estatal con la disciplina financiera ha disminuido como porcentaje de las participaciones de 88 a 78%. La reforma laboral, ya lo mencionó el senador Gamboa, más de 3 millones de trabajadores de trabajos formales. Y ahorita vamos a ver una gráfica de cómo se compara esto. Pasamos a la siguiente. La que sigue. Nos brincamos esta, si le das clics a todas estas para esta. ¿Qué ha resultado? Pues primero, México tiene un crecimiento más balanceado. Siempre platicábamos al principio de la administración, el sector externo es el que está creciendo, el sector externo es el que está creciendo, y ahí se ve en la parte izquierda de la lámina, lo que crecían eran las exportaciones. ¿Qué pasa? Vimos hace unas láminas que la demanda de exportaciones, debido a la caída en la actividad industrial americana, se cayó. Bajo circunstancias normales, eso hubiese significado que México hubiese entrado en un periodo de contracción. No pasó. ¿Por qué no pasó? Porque el consumo interno levantó. Y eso no había pasado en la historia económica reciente del país. Hoy tenemos un crecimiento en donde las exportaciones están creciendo mucho, pero el consumo interno también, que también es un buen desarrollo. En la siguiente lámina, en la gráfica de la derecha se ve el número de empleos formales. Es casi increíble. En esta administración se han generado 3.1 millones. La administración pasada a estas alturas era 1.3. En la otra administración que más generó eran 2 millones. O sea, sí es un número enorme. Y pues ojalá creemos, no hay nada en el horizonte que vea que esto no pueda seguir creciendo hacia adelante y que al final de esta administración sí sea un número absolutamente récord de creación de empleo formal. Y empleo formal, lo comentamos creo que, o la vez pasada o la anterior, era un debate, y qué bueno que ya no ha habido, es un debate estéril, el decir que si son empleos nuevos o empleos formales. Ustedes pregúntenle a los 3.1 millones de trabajadores que hoy tienen acceso a salud, que hoy tienen acceso a pensiones, que hoy tienen un seguro contra accidentes, que hoy pueden ir a guarderías, si prefieren ese empleo o el anterior. Pues no hay duda de si eso es cierto. ¿Qué pasa? Y esta gráfica quizás en la siguiente lámina es el quid del asunto. Aquí se ve, a México le ha ido bien. En los últimos años, durante esta administración, México ha crecido bien, comparado con Estados Unidos, comparado con Argentina, comparado con Rusia, comparado con Brasil. O sea, siempre se preguntaba o nos preguntábamos, bueno, está bien, ¿por qué Brasil crece más o por qué Argentina crece más? Hoy no, a México le fue bien, y le fue bien por todas estas medidas que se tomaron, que diferentes gentes fueron partes y que ustedes como legisladores jugaron un papel crucial. Insisto, no siempre de manera popular, pero lo que empezamos a ver
es que esto empieza a dar resultados. En la economía hay resultados palpables. Ya no es en el futuro vamos a ver, ya está pasando y se empiezan a ver algunos de estos resultados. Si me dejan hacer una reflexión alrededor en la siguiente lámina, del 18 contra el 17, yo estoy seguro, aunque no estuve aquí, que el ambiente el año pasado era bien diferente a lo que tenemos hoy. Les recuerdo algunos datos. En la siguiente lámina, el tipo de cambio estaba en 22 en esta época del año. Y las apuestas es que se iba a ir quién sabe a qué lugar. Hoy el tipo de cambio está en 18.60. Yo estoy seguro, porque si hubiésemos tomado apuestas, que si alguien decía que si el tipo de cambio se iba a regresar abajo de 19, nadie le hubiese tomado. Sin embargo, se regresó. Eso indica que hay confianza y hay estabilidad. En la siguiente lámina, lo que vemos es todas las calificadoras nos tenían, ahora sí que en perspectivas negativas, en la mira. Hoy, todas, menos una, nos tienen perspectivas estables. Entonces, se ve bien para el gobierno y para Pemex. Es la misma situación. En la siguiente lámina, lo que vemos es las perspectivas de crecimiento son bien diferentes. Hace un año, el secretario de Hacienda, el doctor Meade, hubiese dicho, vamos a crecer 1.5. Esas eran las perspectivas de crecimiento en enero del año pasado. Resulta que crecimos 2.3. Y durante todo el año se fueron mejorando. Hoy las perspectivas de crecimiento para el 2018 es 2.2. Entonces, se ve mejor. Las perspectivas de crecimiento se ven mejor. Quisiéramos crecer más, no hay duda. Pero esto es una situación mucho mejor de cómo arrancaba el año. Es inevitable, en la siguiente lámina, en enero, hablar de precios. Y yo quiero ir por pasos. La inflación en México ha dejado de ser un problema. Ahí tenemos la inflación también por administración. Y lo que vemos es que la inflación en México, pues desde el 2000, está cerquita de 4% y durante esta administración ha estado justo en 4%. Ciertamente la inflación del año pasado fue más alta que lo que esperábamos, 6.7. Sin embargo, la gráfica del medio, que se ve así medio críptica, déjenme tratar de explicarla. Esta es la inflación quincenal y la línea verde es la inflación quincenal del promedio de los últimos años. La línea roja es la inflación quincenal del año pasado. Lo que podemos ver es que la única quincena en donde hubo una inflación disparada fue la primera quincena del año. Todos los demás quincenas, la inflación convergió a la parte histórica. ¿Qué pasó? Ustedes lo saben mejor que yo. Pues tuvimos dos correcciones importantes, el precio de la gasolina y el tipo de cambio. Pero eso ocurrió una sola vez. No se tradujo en un proceso generalizado de inflación. Entonces el 6.7 fue porque tuvimos una quincena con una inflación muy alta. El resto del año la verdad es que no subieron los precios. Y lo vemos en la siguiente gráfica. Aquí en esta gráfica lo que se ve es que tan es así que los analistas no ven que la inflación de México esté desanclada, como decimos nosotros. Todo el mundo sigue pensando que la inflación en México va a estar alrededor de 3,5% hacia adelante. Eso no es un problema. Otra vez, habla de políticas monetarias prudentes y conservadoras, no siempre populares. Pasamos a la que sigue. Traté de poner en una gráfica la discusión de siempre de enero. Ya algunos analistas, y lo voy a citar, Enrique Quintana ya escribió un artículo y dijo, ¿quién quiso engañar con la inflación en enero? Lo digo con claridad, porque después decimos que en Hacienda vivimos somos insensibles. Entonces, ¿qué pasa? En enero siempre los precios aumentan más que el resto del año, siempre. Hay un tema de estacionalidad y así ha sido. Pero lo que esta gráfica demuestra es que el alza de los precios este enero es mucho menor que la del año pasado.
Entonces, no es una, vamos a llamarlo así, no es una cuesta de enero atípica, es una cuesta de enero normal. Estos son con los datos de la primera quincena de enero que ya sacó el Banco de México. Entonces, por eso, pues algunos analistas dicen, pues ahora sí que ¿por qué está engañando con que la inflación está destrampada? Aquí lo que vemos es, digo, no tenemos todos los precios, una canasta representativa, y en todos los casos es menor, en medio está la inflación, el huevo es un caso atípico, siempre hay un producto en donde los precios aumentan por arriba de lo normal. ¿Qué vemos hacia adelante en la siguiente lámina, en la que sigue? Pues de entrada, lo que comentaba el senador Gamboa al principio, en el mundo ha habido una revisión de las expectativas de crecimiento a la alza. El Fondo Monetario revisó las expectativas de crecimiento del mundo de 3.7 a 3.9, de Estados Unidos de 2.3 a 2.7 y de México de 1.9 a 2.3. Entonces, sí pinta mejor de lo que pintaba en octubre el crecimiento mundial. Insisto, 2.3, quisiéramos crecer más, pero es una cifra buena y razonable, comparada con lo que ustedes ven ahí, con el resto del país y del mundo. ¿Qué vemos del otro lado? El precio del petróleo. Lo que vemos es que desde julio a la fecha, el precio del petróleo se ha venido recuperando de manera importante. Esto tiene, pues es una espada tiene dos ángulos, vamos a llamarlo así. Por un lado, esto aumenta los ingresos de Pemex, por supuesto, y del gobierno federal, pero por otro lado, esto implica que se vaya ajustando el precio de la gasolina. Ahora, con humildad, yo creo que después del ajuste de una sola vez que tuvimos el año pasado, la fórmula de ajustes graduales que ocurren todos los días, 1 centavo para arriba, 2 centavos para arriba, 2 centavos para abajo, pues le ha funcionado bien al país. Se ha venido ajustando y no tenemos una vulnerabilidad. ¿Qué riesgos vemos en la siguiente lámina? Uno, sin duda, el proceso electoral. Esto lo conocen ustedes mejor que yo. Por definición, las elecciones traen incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Esto no solo en México, en todo el mundo. Entonces, esto es una fuente de incertidumbre. Sin embargo, pues México ha venido trabajando en sus instituciones desde hace mucho tiempo, en sus instituciones electorales y económicas. Entonces, es natural que esta incertidumbre existe. Va a seguir aumentando de aquí a la elección. El segundo y el tercero son el TLC y la reforma fiscal. Si me permiten un momento, les platico cómo vemos lo del TLC, aunque sé que el secretario Guajardo y el secretario Videgaray ya lo dijeron. En la siguiente lámina, hace un año, vuelvo a hacer la comparativa, Estados Unidos el 23 de enero cancela la salida del TPP y no sabíamos qué iban a hacer con el TLC. Hoy llevamos 6 rondas de negociaciones. Hay más de 2 capítulos concluidos. Ahora sí que, para decirlo en una sola frase, hay método y hay diálogo, hay un proceso. Entonces va caminando. Yo estoy seguro que nuestros negociadores pues llevarán esto a lo mejor que sea para México y los mercados lo empiezan a ver así. En la siguiente lámina vemos el tema de la reforma fiscal estadounidense. Aquí seré cuidadoso, pero la reducción de impuestos en Estados Unidos se está financiando con un aumento de deuda casi sin precedente. La deuda del gobierno norteamericano va a aumentar 1.5 millones de dólares. Es una cantidad difícil de dimensionar. Les voy a dar un parámetro. Esto equivale a casi 1.5 veces el PIB mexicano. O sea, es la suma de todos los bienes y servicios que se venden en México en un año. Por eso van a aumentar la deuda los norteamericanos debido a este cambio fiscal. Estados Unidos lo puede hacer porque son dueños de la moneda reserva del mundo. México no.
Entonces, el margen de maniobra que nosotros tenemos es pequeño, por no decir casi nulo. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos y deterioramos nuestras cuentas fiscales? Las calificadoras nos cambian las perspectivas, se deprecia el tipo de cambio, subimos las tasas de interés y pues va a salir peor el asunto. Segundo, la economía americana está muy cerquita de pleno empleo. Un estímulo fiscal va a tener un impacto limitado, va a existir, pero va a tener un impacto limitado. Esto puede llevar a que suban las tasas de interés de manera más rápida. Y tres, una propiedad es que el 40% del beneficio de la reducción de impuestos se concentra en el 1% más rico de la población. Claramente no queremos hacer eso en México. ¿Qué efectos tiene sobre la economía? Ciertamente, el régimen fiscal afecta a la competitividad, pero no es lo único. Doy dos ejemplos. Uno, no estoy hablando mal de ningún país, es simplemente un hecho. Los países que menos impuestos recaudan en la América Latina, en el continente, es Haití y Bolivia. Si el régimen fiscal fuera lo que determinara la competitividad, estos dos países serían los dos más competitivos del mundo, del hemisferio, y no lo son. Les doy otro ejemplo. Texas no tiene impuesto estatal empresarial, es cero. California tiene un impuesto empresarial de 8%. ¿Por qué Silicon Valley no se va a Texas? Sí, claramente hay otras determinantes de la parte fiscal. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Ya veremos qué es lo que tiene que hacer. Estamos en diálogo constante con las cúpulas empresariales para ver qué cosas se podrían hacer sin deteriorar el marco fiscal. Y hay consenso de que no podemos ni debemos aumentar y deteriorar las cuentas fiscales. Ya llevamos un mes con la reforma fiscal americana y no hemos visto ninguna fuga de capitales. ¿Por qué? Pues porque existen tratados de doble tributación entre México y Estados Unidos y México y Europa. Entonces, no se están moviendo los capitales para ir a Estados Unidos. Y de ahí, por último, la reforma fiscal americana no es exactamente lo que parece. Lo que nosotros vemos cuando uno lee la primera parte de un artículo es bajaron las tasas del impuesto empresarial de 35 a 21. Correcto. Pero lo que no se dice es que quitaron muchas deducibilidades. Dos bien importantes. Una, la deducibilidad de los impuestos estatales. Entonces, ejemplo, una empresa que está en California antes pagaba 35 y el impuesto estatal lo deducía. Hoy va a pagar 21 más 8. Entonces, pues ya es 29, ya se parece más al 30 que tenemos nosotros. Adicionalmente, le pusieron un tope a la deducibilidad de intereses. Entonces, si tienes deuda, antes tú deducías tu pago de intereses de tu impuesto, hoy no en Estados Unidos. Eso te va a aumentar tu tasa efectiva. Entonces, no es tan sencillo como nada más bajar la tasa. Ese es el mensaje que yo quisiera dejarles. Entonces, con esto yo termino y decirles que en la siguiente lámina que pues, seguimos comprometidos, esas fueron las indicaciones que me dio el presidente de la República, mantener la estabilidad macroeconómica, continuar con la implementación de las reformas, tener la mayor transparencia presupuestaria y asegurarnos de tener suficiente financiamiento para la reconstrucción que existe. Entonces yo con eso terminaría, senador, y estoy abierto a lo que sea. Señor secretario, muchísimas gracias. Creo que sucinta pero brillante la intervención y que nos vuelve a mostrar que México va por el buen camino. Con los problemas que tiene, las incertidumbres que existen, las elecciones, el Tratado de Libre Comercio, sin duda alguna tienen incertidumbre mercados, pero el país va caminando y el día de hoy las cifras que dan el INEGI, pues son cifras que debemos aplaudir todos los que estamos en este grupo parlamentario y en el Verde Ecologista, del logro que logró el presidente en el 17, cuando
Hace un año, el secretario Meade, aquí presente, nos hacía ver que el 17 iba a ser un año muy complejo, muy difícil. Iniciaba su mandato el presidente Trump, la incertidumbre de que si se cancelaba el Tratado de Libre Comercio o no, qué iba a pasar con el dólar, lo que usted bien lo señaló aquí, y en qué márgenes está. Lo del petróleo, que se está recuperando poco, pero va hacia arriba, pero eso nos afecta directamente al precio de las gasolinas. Yo de verdad lo felicito a usted y a sus funcionarios por todo lo que están haciendo. La semana pasada en la permanente nombramos a 14 funcionarios de la Secretaría de Hacienda y quiero decirle, fueron entrevistados por la comisión, en la comisión permanente, la tercera, y demostraron capacidad, talento, experiencia y profesionalismo. Yo quiero felicitar a la Secretaría de Hacienda y al que la encabeza en este momento a que tengamos un muy buen destino en el 2018. Me han pedido la palabra para platicar con usted el senador Humberto Mayans. Aarón, quien quiera hacer uso de la palabra, ¿ya estás apuntado? Adelante, Humberto. Muchas gracias, líder. Muy agradecido. En primer lugar, quisiera yo felicitar y hacer un reconocimiento amplio a la labor que ha hecho Muy bien, José Antonio González Anaya, tanto al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social como de Petróleos Mexicanos. La labor realizada por el hoy secretario de Hacienda ha sido muy importante para el rescate y el mantenimiento de las tareas fundamentales de estos dos organismos del Estado mexicano. De veras, muchas felicidades. Igualmente le deseo un gran éxito en su labor en Hacienda, en su nueva responsabilidad. Creo que su tarea es fundamental y por eso mis deseos de éxito, porque su desempeño y el de la propia Secretaría es la que le va a permitir a México transitar este complicadísimo año que tenemos. Los buenos resultados que estoy seguro que usted rendirá al presidente Peña Nieto y al país nos garantizan estabilidad económica y política y seguramente buenos resultados electorales. Entonces es clave la tarea de Hacienda, de usted y de su equipo, y por eso mis deseos de éxito, porque su éxito serán los éxitos del país. Así que, de veras, muchas felicidades y mis mejores deseos. Quisiera también hacer una pequeña reflexión y una pequeña pregunta. La reflexión es, esa información que usted nos acaba de presentar es fundamental, importantísima para el debate nacional. No la conocemos los senadores, a menos que haya alguna excepción, no la conocemos con la precisión y la contundencia que la ha presentado. Sería muy importante que la tuviéramos para el debate nacional, porque son muy pocos, Pepe Toño, son muy pocos los que la conocen realmente. Es el círculo rojo, el gobierno seguramente, pero nosotros los senadores no, por ejemplo. Entonces la mayor parte de la población no la conoce con el detalle que nos está dando. Y esto refleja el éxito de la política económica del presidente Peña y de su equipo de trabajo. Y es importantísimo que la contemos con ella para el debate público que se está dando a nivel nacional. Entonces, ojalá podamos contar con ella. Líder, sería muy importante de veras. En segundo lugar, yo nomás quisiera hacerle una pregunta, una preocupación que tengo también en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? En la coyuntura que estamos viviendo, una preocupación que tengo el día de hoy. El precio del petróleo hoy está a $68.56 el Brent por barril, si no me equivoco. Es el dato que tengo, $68.56 por barril el precio del Brent. Y ha pasado
en los últimos tiempos de 45, 46, 50 dólares a 68, es un incremento ya importante en el precio del petróleo, ¿no? Un incremento importante del precio del petróleo en los últimos meses sobre todo. Pero esto se refleja en los precios de la gasolina también. Es decir, en 2017, según la información que tengo, el 71.58% de las gasolinas que consumimos en México la importamos de Estados Unidos, 71.58. Si el precio del petróleo ha subido, del barril del petróleo, es lógico que suban los precios de la gasolina que estamos importando. En consecuencia, ¿qué va a pasar en estos días, en estos meses, con el precio de la gasolina, dado el régimen que ya tenemos de precios abiertos o libres en el consumo nacional? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un incremento en el precio de las gasolinas paulatino o cuál sería el manejo y cuáles serían los pronósticos? Es la pregunta. Muchas gracias, muchas felicidades, mucho éxito de nuevo. Vayamos de 5 en 5. Senador Héctor Yunes. Gracias, paisano. Bienvenido. Muy concreto. Precisamente lo que dijo el senador Mayans era el primer punto que iba yo a abordar, pedir que nos pudiera dar este mismo documento que trajo aquí a la mesa. Es muy contundente lo que aquí se dice, sobre todo comparando y haciendo los porcentajes. Segundo, aquí nos está trayendo los logros. Vale la pena que ese documento, secretario, también contenga los pendientes que tenemos, que los hay, y la argumentación que ustedes nos pudieran obsequiar, porque en este proceso electoral tenemos que utilizarlos para argumentar, porque por cierto, frente a los muy pocos, prácticamente nulos elementos que tienen para cuestionar a nuestro candidato Amit, en el que se han concentrado ha sido en el tema del gasolinazo. Y creo que sí valdría la pena que usted nos ayudara para obsequiarnos argumentos muy sólidos, y no solo técnicos, porque nosotros somos fundamentalmente políticos y frente a los medios son nuestros argumentos, para poder nosotros justificar y dejar claro la conveniencia de lo que está haciendo Pemex, el gobierno federal, en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Senador Aarón Irizar. Secretario, nos da mucho gusto que esté con sus amigos los senadores de la República. Decirle que nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Peña Nieto en todos los rubros, particularmente en el tema hacendario. Pues es de reconocer que un país no se hace en un sexenio y que la labor que se ha hecho en este sexenio ha contribuido al crecimiento de este país y ha hecho cosas muy trascendentes platicando con el futuro. Yo recuerdo en años que se fueron que cuando venía la inflación venía aparejada siempre con una devaluación. Hoy, por fortuna, no es ese fenómeno. Y yo creo que ese es un tema que se debe quedar muy claro ante la sociedad, porque ya no se recuerdan aquellos tiempos. Por otro lado, decirle que en la reforma, no sé si se tenga la total certeza, pero tengo entendido que la reforma tributaria que hicieron los americanos están cobrando 0 impuestos a la repatriación de capitales. Y eso no sé si pueda suceder lo mismo en el tema de que con la reforma se pueda mitigar la posibilidad de que se asienten empresas en este país y que pudieran regresar a su país. Por otro lado, decirle que ¿por qué México no hace algo en función de invitar porque se informa que hay mucho dinero de mexicanos en el extranjero,
a lo mejor con una política de repatriación pudiera ayudar a no tener una situación financiera más fuerte. Yo le quisiera también preguntar, el tema de la deuda. El tema de la deuda va a ser un tema que va a estar caliente en este debate. Por supuesto que no podemos dejar de reconocer que la deuda en este sexenio creció. El tema es que nosotros tenemos que saber las razones por las cuales se dio el crecimiento de la deuda y cómo defender esa decisión y que no solamente fue un acto de fragilidad, sino que fue un acto para tomar decisiones económicas importantes para el país. Y por último decirle que aquí en este Senado de la República no hemos bajado la guardia para defender al presidente Peña ni para defender las grandes decisiones que ha tomado por este país. Muchas gracias, Aarón. Senador Esteban Albarrán. Sí, muchas gracias, líder. Muy buenos días, al igual que a mis compañeras y compañeros senadores. Agradecemos su presencia en nuestra reunión plenaria, señor secretario, y quisiera referirme de manera especial a un tema que ha sido de gran interés para el país y para muchos también de mis compañeros legisladores, y es el referido a las zonas económicas especiales, que con mucho interés ha estado impulsando el gobierno federal. Y como usted bien lo sabe, el objetivo es el de regular la planeación, el establecimiento y la operación precisamente de estas zonas económicas especiales para impulsar el crecimiento económico sustentable y que con otros fines se reduzca la pobreza, que permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas. La ley actual corresponde a que otorga facultades específicas a la Secretaría de Hacienda y también le faculta la creación de la Autoridad Federal para el Desarrollo precisamente de estas zonas económicas. Es decir, se constituye como un órgano administrativo desconcentrado de la propia Secretaría de Hacienda. Al respecto, señor secretario, le solicitaría nos pudiera comentar sobre los avances que se tienen para desarrollar estas zonas y sobre los apoyos financieros y presupuestales que han tenido en los últimos meses, como son las evaluaciones técnicas, el diagnóstico, el diseño de las ventanillas, la promoción activa con las empresas y el establecimiento de vínculos estratégicos con actores que permitan detonar el potencial productivo de estas zonas. Como usted bien sabe, dentro de estas zonas económicas propuestas se encuentra la de Puerto Unión, que se encuentra en mi estado, el estado de Guerrero. Y si también nos pudiera comentar, señor secretario, algo en relación a esta importante zona que tiene precisamente la finalidad de impulsar la economía en la región del estado de Guerrero. Quisiera saber cómo va, en este caso, en el estado de Guerrero, la zona económica de Puerto Unión. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, líder, por la oportunidad. Gracias. Senador Raúl Pozos. Gracias, coordinador. Pues siempre hemos tributado una calurosa bienvenida al secretario de Hacienda, antes director general de Petróleos Mexicanos y antes director general del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es pública su fama de ser un eficiente servidor público. Así lo demostró en los dos sitios en donde estuvo antes. La llegada de usted a Petróleos Mexicanos le dio oxígeno. Se llevó a cabo una disciplina férrea de las cuestiones financieras de Petróleos Mexicanos y se le dio un nuevo rostro a esta empresa paraestatal, empresa social del Estado. En la Secretaría de Hacienda no ha sido diferente. Sí, tiene razón, el año pasado, para estas fechas,
estamos enfrentando uno de los panoramas más sombríos de los últimos años en este país. Recuerdo, y lo recordamos con él mismo, aquella noche de los primeros días de enero, cuando nos reunimos con el secretario de Hacienda en aquel entonces, José Antonio Meade, y quien con una gran valentía, pero también con una gran responsabilidad asumió el costo y la defensa de la dolorosísima decisión de liberar los precios de la gasolina. Yo estoy de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo. No pueden ser diferentes las perspectivas de este país a partir de lo que usted nos ha dicho de los indicadores del año pasado. Hay logros que están a la vista de algunos, solo de algunos. Los que tenemos alguna injerencia en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, sabemos que la reforma en materia de telecomunicaciones le dio a este país un nuevo rostro de modernidad, pero también en materia de inversión directa extranjera. El Producto Interno Bruto, la parte del Producto Interno Bruto que aporta el sector de telecomunicaciones se ha incrementado exponencialmente, y eso ha detenido en cierta medida también los indicadores de inflación de este país. Por ejemplo, lo ha dicho usted, la enorme cantidad de millones de mexicanos que hoy tienen un celular que antes no lo tenían y que pagan no más de 100 pesos por llamadas ilimitadas, lo que antes costaba no menos de 1,000. Esto más los otros indicadores de crecimiento nos dan la certeza de lo que usted nos está diciendo con respecto a la perspectiva y la prospectiva económica de desarrollo para el 2018, sí es cierto. En el 2017, para estas fechas, no había más de 1.5 de perspectiva de crecimiento económico, hoy 2.2, más sin embargo, terminamos con 2.3. ¿Por qué no lo decimos, secretario? ¿Cómo encontrar la manera de decirlo? Estamos en una encrucijada terrible, que es la encrucijada de la política y de los políticos y del gobierno, sin duda. Lo hemos dicho 5 años, ya vamos para 6. Mejor dicho, 5 años con 4 meses exactamente el día de hoy, para que seamos más claros. Y seguimos con el mismo tema, ¿cómo comunicarle a la gente esto? Son medidas impopulares algunas, sí, pero que hoy, después de un año de lucha del pueblo, junto con el gobierno, podemos presentar estos resultados. ¿Cómo decírselo a la gente y que la gente nos crea? La única manera que nos crea es que lo sienta en el bolsillo, pero de cualquier manera hay que decirlo, porque ya lo dijo aquí mi compañero que me antecedió. Hay un debate enorme a nivel nacional por los resultados del gobierno. ¿Por qué no buscamos una manera de informarlo y de dejárselo de la manera más simple a la gente? Esa frase de que en lo macroeconómico vamos bien, pero ahora falta que en el bolsillo se refleje, pues es cierta, pero estos logros son logros muy importantes, y sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad, y con esto termino, secretario, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a otros países y escuchar lo que dicen otros países, y escuchar las tragedias que suceden en Latinoamérica, por ejemplo, y en algunos países de Europa y de África. Sí, tiene usted razón, es cierto lo que dice ahí, nos los dice la gente. Ahí están los argentinos que nos dicen, ustedes no saben qué país tienen. Nosotros vamos del cielo al suelo, y del suelo y entonces esa inestabilidad a nosotros nos genera una enorme depresión anímica. Le felicito por lo que se ha logrado con mucha disciplina en este país en materia hacendaria y financiera. Y de verdad la pregunta es, ¿por qué no encontramos la manera de decírselo a los millones de mexicanos que están esperando de su gobierno una luz de esperanza para el futuro de este país? Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Buenos días, secretario. Bienvenido. Hay 2 temas que en la agenda de mujeres preocupa. Uno, secretario, es un proyecto que tiene bastante tiempo, que es el Banabim.
el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia, específicamente sobre feminicidio. Nosotros nos han dicho que tiene un gran impacto presupuestal y hemos hecho nosotros una corrida y no lo vemos como tal, porque si nos hacemos a la idea que los ministerios públicos levantan información, el Instituto de las Mujeres, una serie de organizaciones, podemos tener estadísticas más confiables, porque hay un gran debate entre el feminicidio y el homicidio doloso en contra de las mujeres. Esa es una. Y la otra, en la agenda que vamos a presentar, que el líder, que es muy generoso, tuvo a bien incorporar, traemos una iniciativa que ONU, Mujeres y la UNESCO están promoviendo, que es la autonomía financiera de las mujeres. Hay una bronca muy seria, las mujeres podemos hacer bastantes cosas, pero no tenemos acceso a. En México el emprendedurismo pasa por nosotras, es verdad, pero ¿a dónde llega lo que hacen las mujeres? Los créditos, que son pocos, que no son tantos, porque nosotros no tenemos que empeñar más que nuestra palabra, son pocos, y uno de los temas es que se dice que todos los programas sociales pasan por las mujeres. ¿Qué está buscando Naciones Unidas? La autonomía financiera, que es que lleve un acompañamiento. Vanessa Rubio hizo al principio un esfuerzo sobre esta propuesta. Hoy el PRI la trae y nosotros queremos trabajar junto con ustedes a ver si es posible que en este periodo nosotros podamos tener un marco jurídico acabado sobre este tema tan importante. Las mujeres pueden salir de la pobreza si sacamos lo más fuerte que tienen, su energía, su inteligencia, su creatividad, pero no siendo dependientes, teniendo autonomía financiera, que muchos países lo han hecho, con muy buenos resultados. Gracias, secretario. Muchas gracias, Diva. Senador Jorge Toledo. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, señor secretario. Voy a tratar de ser muy breve en dos temas, porque ya los mencionaron, el tema de las zonas económicas. Como sabes, Senacruz está ya decretado, el presidente en diciembre fue a Senacruz, me parece que es un tema que ya está caminando, es pedirle que continúe el tema de Senacruz, es una zona muy importante. El segundo tema es el tema de la reconstrucción, que muy someramente al final hizo un comentario en su presentación, y el tema de la reconstrucción yo quisiera dividirlo en dos momentos. Me parece que la decisión de empoderar al ciudadano al poder darles a ellos el recurso fue una decisión importante que tomó el presidente Peña, pero la reconstrucción no solamente es el tema de las casas. Me parece que en el tema de las aulas hay un atraso considerable, que es responsabilidad del Estado mexicano, que se tiene que retomar, y también la reconstrucción de espacios públicos. Hay un número muy importante de iglesias que tienen complicaciones y esto ha generado un tema complicado allá en el Istmo. Quiero dejarle estas dos inquietudes en la reconstrucción de escuelas y de los espacios públicos para poder escuchar algún planteamiento que tenga en ese sentido. Y un tema que quizás no tiene que ver con economía, pero que quizás hace mucho he pensado en eso y no lo he podido decir como quiero decirlo ahorita. Me preocupa cuando decimos todos que son decisiones no populares. A mí no me gusta que digamos que son decisiones no populares. Las decisiones responsables de un gobierno son decisiones populares porque se está pensando en el mejor escenario para el pueblo. Y si se toman decisiones que son para mejorar el escenario, son decisiones populares, porque pareciera que la interpretación es que decisión popular es el del aplauso fácil. Cuando uno busca, cualquiera de los que estamos acá, cuando por alguna circunstancia requerimos ir a un médico, pues no buscamos ir con el boticario, todo el mundo buscamos ir con el mejor doctor, todo el mundo buscamos con alguien que tenga la responsabilidad y el conocimiento del tema. No podemos pensar que en las decisiones económicas
se tomen como si fueran decisiones nada más a la ahí se van. Me parece, secretario, que en la parte discursiva de todos y un poco lo que decía el señor Pozos, pareciera que evitamos hablar de temas porque no es el aplauso fácil, porque no es tan popular. Me parece que las decisiones que se han tomado con responsabilidad son decisiones que tenemos que seguir diciendo con valentía, porque luego evitamos el debate. Como no son populares, como no es el aplauso fácil, pues es más fácil hacernos de lado y evitar una confronta, un debate que tenga profundidad. Creo que los resultados en la economía pues se ven en que no ha habido ningún tema deducible en todos los programas sociales, por ejemplo. Me parece que tendríamos que retomar un discurso en donde esto que se está diciendo se pudiera estar traduciendo en que sí son decisiones populares porque son las mejores decisiones para el país. Muchas gracias, Jorge. Rocío Pineda. Muchas gracias, líder. Secretario, pues bienvenido. Bienvenido aquí al Senado. Solamente dos comentarios muy breves en obvio de tiempo. Primero, pues yo reconocer y invitar a mis compañeros a que analicemos los indicadores macroeconómicos. Y la verdad, secretario, yo creo que hoy como nunca el país ha avanzado en muchos de ellos. Debemos estar conscientes, debemos conocerlos, deben ser nuestra bandera para defender las causas de esta administración, los efectos que han tenido las reformas de las cuales nosotros hemos sido partícipes. Pero cambiando de tema, sí quisiera nada más un comentario de usted. Con base en la información de la Conducef, los robos de identidad, los robos cibernéticos se han incrementado exponencialmente. Saber si están haciendo algo, que se ha avanzado, y con la asociación de bancos, de tiendas, de los super, de las tiendas Liverpool, etcétera, departamentales, que se ha avanzado sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Terminaríamos con el senador Manuel Cavazos. Senador. Pues muchas gracias. Me sumo a la felicitación de mis colegas senadores, señor secretario. Ha sido una exposición brillante, estructurada, que además nos ayuda mucho para el debate popular, pero como aquí se ha dicho, debiera ayudarnos también a todos para la comunicación masiva de estos buenos resultados. La estructura que usted presentó se presta para ello. Esta reflexión sobre los últimos 5 años, pues es una reflexión que nos hace destacar logros. Comparar 17 contra el 18 nos permite ver una perspectiva alentadora y los riesgos que van bien encaminados, pero que necesitan ser explicados. Detalle. En el primer punto, la reflexión sobre estos 5 años, el crecimiento económico. 2.3 es un gran crecimiento económico, pero hay que ponerlo en perspectiva y ponerlo en una forma sencilla. Usar alguna metáfora como, por ejemplo, nadie espera que el sol salga igual en el verano que en el invierno. Estos son tiempos de invierno económico en el mundo y por lo tanto el sol sale menos, calienta menos. Y es cierto que en el verano teníamos crecimientos del 5 y 6%, pero estamos en invierno y 2.3 es muy buen crecimiento cuando otros países están teniendo 0%, o el caso de Brasil, que siempre nos comparaban con él, que ahora está en tasas negativas. El tema de la inflación. La inflación es un tema que se presta mucho para el sofisma, para el engaño y para la falacia.
acuden al sentido común. Pero si el sentido común tuviera sentido económico, no hubiera necesidad de una carrera que se llame economía. Bastaría con gente inteligente, y hay mucha gente inteligente. Entonces dicen, hay inflación porque aumentaron los precios en enero. Sí, pero hay que explicarles de una manera también metafórica, sencilla, que eso fue una burbuja y que las burbujas se deshacen en el tiempo, que no fue una tendencia, no fue un pelotazo de high que nadie la detiene, es una burbuja que se desvanece y se deshace sola, a menos que el Banco de México la financie. Pero el Banco de México, que sabe lo que está haciendo, y Hacienda, que saben lo que están haciendo, no están financiando esa burbuja. Y como no están financiando la burbuja se va a desaparecer. ¿Cuánto va a durar? Pues depende de qué tanto jabón y cuánto aire tenga la burbuja. Pero el jabón y el aire están limitados y podemos explicar, como usted lo hizo aquí muy bien, cuál es el jabón, cuál es el aire, porque el precio del huevo, el gasolinazo, etcétera, etcétera. Pero eso es un aumento de una vez por todas. Es decir, es esto, y ponemos la figura de un aumento de vez por todas y luego se estabiliza. Eso es muy diferente a una tendencia que es una raya hacia el infinito. Estamos hablando de una burbuja, de un aumento de una vez por todas, y no de un pelotazo hacia el infinito. En cuanto al tipo de cambio, ahí también hay sentimientos encontrados. Se devaluó el peso y andamos mal. No, cuando se devalúa el peso aumentan las exportaciones. Hay más demanda de productos mexicanos y eso genera más inversión y genera más empleo. Y esa parte no se ve. Solo se ve la parte de que pues me va a costar un poquito más lo que compro importado porque lo compro en dólares. O en la frontera, que lo vivimos todos los días, y ahora tenemos que ir siempre compramos del otro lado, pues ahora nos cuestan más la canasta básica. Pero si lo pudiéramos explicar en blanco y negro, costos, beneficios e impacto neto, y explicar también algo que pues parece muy sencillo, pero ni Trump lo entiende, y tan no lo entiende que lo quiere meter como tema del NAFTA, de que tenemos un tipo de cambio flexible, y él a fuerza quiere que controlemos el tipo de cambio para mantenerlo de manera tal que deshagamos el superávit que tenemos con los Estados Unidos. Pero ese es un efecto de corto plazo. En el mediano y largo plazo estamos peor, y vamos a estar peor ellos y nosotros. ¿Cómo explicarlo? Pues explicar que el tipo de cambio es un precio como cualquier otro precio, como el precio de las tortillas, como el precio del huevo, como el precio del pollo, y que si aumenta la demanda, pues aumenta el precio, y si aumenta la oferta, pues disminuye el precio. ¿Y cuándo aumenta la demanda por pesos? Pues cuando vendemos más productos. ¿Y cuándo disminuye? Pues cuando vendemos menos productos. Y si vendemos menos petróleo, pues hay menos demanda de pesos y por lo tanto pues tiene que bajar el peso. Y no centrarnos en el puro mercado cambiario, irnos desglosando como usted lo hizo aquí magistralmente, pero con peras y manzanas, con metáforas muy sencillitas que permitan esta comprensión masiva, que es la gran demanda que escuchamos de nuestros compañeros. El tema del 2017 contra el 18, pues es un tema en que hay que insistir mucho porque es muy alentador. 2018 empezó muy diferente a 2017 y las perspectivas son muy diferentes, y eso va a ser muy importante a la hora de que discutamos lo que aquí se mencionaba de las medidas necesarias pero dolorosas. Pues sí, tuvimos que tomar una medida necesaria, pero que ahora ya en el mediano y largo plazo se ve que fue una medida popular, fue una medida pensando en la sociedad, pensando en el pueblo, pensando en el bienestar general. A un año de distancia ya podemos demostrar que eso tuvo efectos positivos. En el corto plazo es muy difícil,
Enero fue un mes dificilísimo para nosotros, febrero un poquito menos, marzo un poquito menos, pero enero fue prácticamente insoportable porque no había manera de ganar debates, porque la gente estaba viendo, sintiendo y oyendo algo que no podían sentir al mediano y a largo plazo. Pero ya los datos que tenemos nos permiten ver cómo esta medida fue una medida popular, fue una medida pensando en el bienestar general. Los riesgos. El proceso electoral yo creo que se va a componer. Hoy salió una noticia muy importante. Nadie va ganando, van ganando los indecisos. Lo importante ver es esa segmentación de indecisos, ver esos públicos y orientarnos hacia allá. El segundo tema de NAFTA va bien orientado. Y la reforma fiscal de Estados Unidos que no se ha comprendido cabalmente. Es una reforma mañosa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos va a aumentar la inversión de todas maneras, porque la inversión depende de dos elementos fundamentales: la rentabilidad de los proyectos comparado con la tasa de interés y lo que llaman el efecto expansión, que es la tasa de crecimiento de la economía de Estados Unidos y la economía mundial. La economía mundial de Estados Unidos van a crecer más, por lo tanto va a aumentar la inversión, no por la reforma de Trump, pero Trump quiere arrogarse los beneficios del aumento de la inversión a sus políticas públicas. Y la rentabilidad, como usted bien decía, pues no depende de una reforma, si acaso en los proyectos marginales, pero en la mayoría de los proyectos, pues está dependiendo de la rentabilidad, de la productividad, de la competitividad de cada empresa y de la economía en general. Pero él lo está haciendo de manera mañosa porque está pensando en la reelección, y este aumento de la inversión que de todas maneras se va a dar, se lo quiere atribuir a su reforma fiscal, que repito, solo tendrá efectos marginales, y esto habrá que explicarlo y nosotros haremos lo propio en nuestra cancha. Muchas gracias, bienvenido, y ha sido muy fructífera esta reunión. Muchísimas gracias, señor senador. Señor secretario, primero quiero agradecerle, ya todas mis compañeras y mis compañeros tienen el documento, nos va a servir muchísimo para ir y difundirlo en nuestros estados. Le agradecemos su eficacia y su eficiencia, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, coordinador, muchas gracias a todos los que hicieron alguna intervención. Les agradezco pues los comentarios hacia mi desempeño en los últimos puestos que he tenido, y realmente para mí es muy estimulante que me lo digan, porque eso me hace trabajar más. Quizás la manera de cumplirlos y de tocar los puntos déjenme empezar de los puntos puntuales, de las cosas más puntuales, y regresar a los temas un poco más grandes. Sobre el tema de la Conducef que hizo la senadora Rocío Pineda, es un tema y es una cosa bien importante. Todo el tema de ciberseguridad en todo el mundo se está volviendo un tema bien importante. O sea, cada vez se oyen de todo tipo de eventos y fraudes a instituciones que parecerían inviolables. Entonces, estamos trabajando de manera bien intensa. Hay obligaciones en la ley para los bancos, con la Asociación Mexicana de Bancos, para tener cada vez mejores pruebas de identidad, para hacer todos los servicios financieros y prevenir ahora sí que los fraudes al menudeo y al mayoreo, porque se están metiendo a los sistemas y robándose información y demás. Así es un tema que cada vez está cobrando más fuerza. Entonces, estamos muy conscientes de eso. Sobre el tema, senadora Diva Gastelum, me ha encantado de trabajar para la agenda de mujeres. O sea, no es un secreto que el apoyar a las mujeres generalmente tiene efectos multiplicadores. Cuando una mujer va a la escuela, significa que sus hijos van a la escuela. Y eso no funciona en igual proporción para hombres. Entonces, encantados de trabajar con ustedes para los dos temas, el del Banabín y la iniciativa, y ver cómo podemos llegar a algún tipo de solución. Sobre el tema de la reconstrucción
La verdad es que hicimos un corte hace poco, senador Toledo, y va bien. El fondo revolvente para la atención de emergencias, ya pagamos 1.400 millones de pesos. Los apoyos parciales inmediatos ya se autorizaron 6.800 millones de pesos. Y para los diagnósticos de reconstrucción definitiva, se han autorizado 14.000 millones de pesos del diagnóstico total de 40.000. Entonces, y para los 40.000, gracias a las previsiones que se hicieron en el paquete económico, están los fondos. No recuerdo ahorita exactamente las cifras que nos dio la secretaria Rosario Robles, pero tengo la impresión, quiero decir que se han reconstruido casi 26.000 de las casas, que es bastante, pero ese número hay que checarlo. Entonces, va caminando, es un reto, no hay duda. O sea, México está expuesto a este tipo de meteoros, tanto huracanes y ciclones como temblores, pero lo que hace este trabajo de reconstrucción particularmente difícil es que hubo muchísimo daño a viviendas y entonces esto se vuelve difícil de hacer. Se han hecho la repartición de los fondos, como ya lo mencionó, a través de que las personas tengan el dinero y ellos hagan su propia reconstrucción, y eso nos ha permitido ser con bastante eficacia que la gente esté reconstruyendo sus casas en lugar de hacer programas. Otra vez, el secretario Granados nos dio una cifra de que más del 99% de los niños ya están de regreso a las escuelas, si yo mal no recuerdo. Entonces, va caminando, todavía falta que hacer, es un trabajo difícil, pero yo creo que ahí va caminando y tenemos instrucciones precisas y contundentes del presidente de la República que tenemos que estar sobre esto. O sea, a todos los miembros del gabinete nos ha instado hace 2 días a decir, a ver, quiero que regresen a los municipios a los que les tocó y quiero que supervisen y quiero que vayan. Entonces el compromiso ahí está y yo creo que vamos a seguir avanzando. Sobre el tema de las zonas económicas, también hay un compromiso de la administración de seguir avanzando en estos temas. Se ha avanzado ya en algunas con mayor celeridad que en otras, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Chiapas. Sobre este tema de Guerrero ya se declaró la zona económica en septiembre del año pasado. El problema en lo que se está trabajando ahorita es en el predio, y entonces una vez que se logre adquirir el predio, esto podrá ya detonar que esto siga caminando, pero hay interés, entonces pues eso nos alienta a trabajar y a tratar de avanzar esto con más celeridad, pero sin duda alguna tienen un impacto importante, y las que ha declarado y señalado el presidente de la República son los lugares cruciales. Sí tenemos que asegurarnos de no tratar de generalizarlo porque le quita el valor a esos lugares, pero esta es una de las que ha declarado y vamos a seguir avanzando en esto. El tema de la deuda que salió por el senador Irizar, es lo que ocurrió fue, al principio del año, fue una decisión consciente. Si lo que vemos fue que con la reforma fiscal en México y con la caída de la actividad económica en Estados Unidos, se decidió hacer política contracíclica, y eso inevitablemente llevó a incrementar la proporción de deuda como porcentaje del PIB. Pero en las presentaciones que les dimos, lo que vemos es que del pico de 50% del PIB a hoy ya es 46%. Ningún otro país, ni de los grandes ni de Latinoamérica, puede decir que tiene su deuda en una trayectoria descendente como porcentaje del PIB. Y además, la deuda en México no es demasiado alta. O sea, para dar un número, en Estados Unidos es como el 100% del PIB. Entonces, yo creo que siempre tenemos que estar pendientes de este tema. Es un tema que nos debe ocupar y preocupar, pero está en una trayectoria sostenible. Entonces, eso nos da aliento de que vamos caminando. Otra vez, no quiero entrar en debate de cómo llamarlo.
es difícil, a la hora que se discute el paquete económico, siempre hay proyectos adicionales que queremos hacer, pero si implican una decisión no prudente y no responsable de la deuda, pues eso hace que la decisión sea difícil, pero responsable, y empezamos a ver los resultados, ¿no? Yo creo en los números, grandes. Sobre el tema de repatriación de capitales, que también mencionó el senador, no es cero, le pusieron una tasa reducida, es 15%, que es más que el 8% que pusimos nosotros. Entonces, ya tuvimos un programa de estos y tuvo muy buen éxito. Se repatriaron 380,000 millones de pesos, que es una cantidad bien importante. No se puede mantener abierto, porque si no lo que haces es sacas el dinero y lo estás metiendo a tasas reducidas todo el tiempo. Pero es algo que yo creo que se hizo bien y funcionó bien. El tema de la gasolina que se mencionó en varias intervenciones por el senador Mayans, el senador Yunes y varios de los otros senadores. Es una decisión que, regresando a la intervención del senador Toledo, es responsable. Esa es la manera de hacerlo. Y tener precios artificialmente bajos siempre ha llevado, en todo el mundo, no nada más en México, a problemas de equilibrios que después son bien difíciles de arreglar. O sea, yo podría ahorita platicarles 20 minutos de por qué es mala idea subsidiar el precio de la gasolina. Y técnicamente los voy a convencer, pero eso les va a costar un trabajo enorme comunicarlos. O sea, la mayor parte del subsidio a la gasolina va a los deciles más altos, que si yo mal no recuerdo el número, el 70% del subsidio va al 30% más rico de la población. El problema de la visualización de esto es que todos podemos comprar gasolina y todos la usamos, pero el grado de intensidad con la que la usamos es bien diferente. Bien diferente. Una persona que utiliza el transporte colectivo, su grado de intensidad de la gasolina es chiquitito. Entonces, oye, es que la gasolina me cuesta, pues sí, pero tu consumo lo divides entre 20 en un microbús, o entre 60 en un autobús, o entre 300 en el metro. Entonces, es bien difícil de hacer, pero una de las variables que le daban, o sea, que pueden darle insomnio a las finanzas públicas muy rápido, es el precio de la gasolina. Entonces, fue una decisión responsable. Es una decisión que ahora funciona como el resto del mundo, en donde se va moviendo el precio todos los días, a veces para arriba, a veces para abajo, y la Secretaría de Hacienda ya no regula el precio de la gasolina. O sea, la Secretaría de Hacienda tiene un impuesto y ese impuesto se mantiene y las gasolineras compran entre sí. Por eso nos está cambiando el hábito en México. Antes íbamos a cualquier gasolinera. Ahora vemos de reojo cuál es el precio en esa gasolinera y nos estamos haciendo sensibles al precio, como en todo el mundo, menos en Venezuela y en Corea del Norte, que no es donde queremos estar. Entonces, pues hay que explicarlo. Es difícil y es políticamente rentable. Que me lleva al último tema, que es el tema de la comunicación. Y si pudiéramos poner la lámina donde están las reformas estructurales, yo les diría que ha sido notoriamente difícil para la administración ser efectivos en la comunicación de estos logros. Y ahí el papel de ustedes como legisladores es enorme. Entonces, nosotros estamos tratando, y podemos platicar con mayor o menor éxito. Ustedes también se pueden sumar a eso, pero si nosotros vemos esa lámina, habrá que preguntarle, y los voy listando, hay que preguntarle a todas las gentes que están en el sector petrolero, porque la pregunta es, bueno, estos números son macro, ¿cómo los traducimos para el ciudadano? El senador Pozos lo mencionó, pues hay que decir que se han caído las tarifas 40% y que antes costaba 1,000 pesos un plan y hoy cuesta 100. Hay que decirle a todas las gentes
el 3 veces que se multiplicó el número de gentes que tienen acceso a banda ancha que antes no tenían. Regreso yo al tema de la reconstrucción. A mí me tocó 3 municipios, uno que era particularmente pobre, Astata. Y fui a Astata y es un municipio pequeño, pobre, todos tenían celular. Entonces a la hora que yo estaba hablando todo el mundo me estaba filmando con su celular y había señal y funcionaba. Eso no era así hace 5 años y no era así hace 10 años. El problema de vender esto es que la gente dice, bueno, es que yo estoy pagando por este servicio, cierto, pero antes no había acceso. Entonces, sí, la gente está viendo la diferencia en esto. Hoy, siempre la gente nos decía en Hacienda, es que los que pagamos somos bien poquitos, hoy hay 64 millones. Hoy la carga la hemos repartido entre el 50% más personas que antes. Preguntémosle a los 13 millones de adultos que hoy tienen una cuenta de banco o acceso al sistema financiero que antes no tenían, si están mejor o peor. Es correcto. Pues claramente están mejor. Preguntémosle, vayamos a las familias y digámosle, 8 de cada nuevos gentes que entraron a la universidad es la primera vez en la familia que están yendo a la universidad. Que se hayan multiplicado las becas, que 2 de cada beca que ha dado el CONACYT se ha dado esta administración a los 3 millones de trabajadores que están dados de alta en el IMSS. Ahora, acepto, es difícil hacer este proceso de comunicación y más que decirles que no lo estamos haciendo, lo estamos tratando de hacer, pero los invito a que se sumen y la presentación pues ya se la repartimos. Estamos encantados de que todos estos números son públicos, se repartan y que se puedan dar de que sí está avanzando y que sí hay cosas buenas que decir. Sin duda, como dijo el senador Héctor Yunes, hay pendientes y esos también los tenemos y vamos a seguir trabajando. El proceso de ir construyendo no solo la parte económica, sino todo el resto del país, pues es un proceso constante, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con eso terminaría, secretario.